Fractura en polímeros termoplásticos y compuestos de matriz polimérica. Para hablar de fractura en polímeros termoplásticos, primero debemos tener en cuenta algunos conceptos. ¿Qué es un polímero? Los polímeros son moléculas orgánicas en cadena de enlaces covalentes carbono-carbono con bajo peso molecular y cuya unidad básica es el monómero. Los polímeros se caracterizan por tener una baja conductividad térmica y eléctrica, baja resistencia y módulo de Young, una alta resistencia química, entre otras características. Los polímeros se pueden clasificar dependiendo la forma en que las moléculas son sintetizadas, según su estructura molecular o la familia química. Sin embargo, el método más usado para describir los polímeros es en función de su comportamiento mecánico y térmico. Los termoplásticos son un tipo de polímero de cadena lineal flexible. Se componen de cadenas largas producidas al unir las moléculas pequeñas y típicamente se comportan de una manera plástica y dúctil. Los polímeros termoplásticos se pueden reciclar con facilidad, es decir, que sus características son reversibles. Se pueden calentar y enfriar repentinamente sin que se pierdan sus cualidades. Al ser calentados a temperaturas elevadas, estos polímeros se ablandan y se conforman por flujo viscoso, haciendo de los termoplásticos materiales con amplios rangos de uso, como por ejemplo en sistemas de marcación de calles como se muestra en el video, donde se aplican termoplásticos en caliente con ayuda de un vehículo guía que mantiene el material en estado líquido. Fractura. Se define como la separación o fragmentación de un cuerpo sólido en una o más partes bajo la aplicación de esfuerzos. Las principales causas de fractura de una parte plástica son la acción prolongada de un estrés constante, lo que nos da una ruptura por fluencia, la aplicación de un estrés en un periodo muy corto de tiempo o a cargas rápidas, es decir, fractura por impacto, y la aplicación continua de un estrés que varía cíclicamente o fractura a fatiga. En todos los casos, el proceso de falla se acelerará si el plástico se encuentra en un ambiente agresivo. Se distinguen tres modos de falla dependiendo la orientación o dirección en que se aplican las cargas. Modo 1. La carga se aplica perpendicular al plano de la grieta. Modo 2. La carga es paralela al plano de la grieta y perpendicular a la línea de grieta. Y el modo 3 es cuando la carga es paralela a la superficie de la grieta y paralela a la vez a la línea de la grieta. La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía en el rango de comportamiento plástico de dicho material. El enfoque de mecánica de fracturas elásticas lineales se utiliza para estudiar las fracturas que ocurren a tensiones nominales muy por debajo de la tensión de fluencia del material. El supuesto principal en este enfoque es que la energía disipada está confinada a un área pequeña cerca de la punta de la grieta, una fluencia a pequeña escala, y que la fractura frágil ocurre sin una deformación plástica extensa. El factor crítico de intensidad de esfuerzo en condición de tensión plana y modo de carga 1 se define como KIC y es igual a Y por el esfuerzo por la raíz de pi por A, donde A es la dimensión característica o distancia entre el borde y el punto más lejano de la grieta, y Y es un factor de forma, ubicación y modo de carga. La tasa de liberación de energía es la relación existente entre el factor de intensidad de esfuerzos y el módulo de elasticidad del material y se denomina GIC. Permite determinar el valor de la energía que puede dispersar el material una vez ha sufrido una prueba de impacto. En materiales que sufren deformación plástica se produce fluencia en la punta de la grieta, lo cual la vuelve desafilada o redondeada, y las superficies de la grieta se separan sin ninguna extensión en la grieta. La zona plástica, como se observa en la figura, denotada por el radio RY, se incrustará en el campo de tensión elástica, es decir, que fuera y lejos de la zona plástica, las tensiones elásticas ven la fisura y la perturbación debido a la zona plástica como si hubiera presente una fisura en el material elástico. Cuando la plasticidad alrededor de la punta de la grieta se vuelve demasiado grande, el enfoque LFM no es aplicable. En estos casos, se aplica el desplazamiento de la apertura de la punta de la grieta CTOT y la integral J. Desplazamiento de apertura de la punta de la grieta.
Este método se utiliza para determinar un parámetro de mecánica de fractura para materiales dúctiles. Básicamente, mide la resistencia de un material a la propagación de una grieta. Existe un valor crítico del desplazamiento de la abertura de la punta de la grieta, donde la grieta inicia la propagación. Como se muestra en la gráfica, en esfuerzos de tensión plana existe una relación lineal entre el desplazamiento en la rotura completa y la longitud original del ligamento. El CTO de crítico se puede obtener extrapolando la línea de regresión de la ecuación descrita a la longitud 0. La integral J es un nuevo parámetro de fractura basado en la teoría de la plasticidad de la deformación. Este concepto representa una integral de trayectoria de contorno de energía que es independiente de la trayectoria alrededor de la grieta. La curva R caracteriza la resistencia de un material a la fractura durante la propagación lenta y estable de una fisura. Una curva R representa gráficamente esta resistencia de la propagación de grietas del material en función del crecimiento de grietas. Al aumentar la carga en una estructura agrietada, la fuerza de extensión de la grieta G en la punta de la grieta también aumenta. Sin embargo, el material en la punta presenta una resistencia R al crecimiento de grietas. En conclusión, tenemos diferentes parámetros que describen el crecimiento de una grieta. Bajo tensiones mecánicas se distinguen dos tipos básicos de fractura, frágil y dúctil. Estos términos se refieren al tipo de deformación que precede la fractura. Fracturas frágiles y potencialmente más peligrosas porque no se produce deformación observable del material. En una falla dúctil, por otro lado, se producen grandes deformaciones no recuperables antes de que se produzca la ruptura y sirven como una advertencia valiosa. En los materiales poliméricos, la fractura puede ser dúctil o quebradiza, dependiendo de varias variables, como lo son la tasa del esfuerzo, el sistema de tensión y la temperatura. Los polímeros termoplásticos presentan rotura frágil cuando ocurre a temperaturas inferiores a la de transición vítrea y presentan deformación dúctil cuando ocurre a temperaturas superiores a la de transición vítrea. La velocidad de deformación afecta al tipo de fractura de los materiales termoplásticos, favoreciéndose la dúctil a velocidades de deformación bajas y la frágil a velocidades altas. Las resinas termoplásticas como el polimetilmetacrilato tienen energías de fractura de aproximadamente 1 kJ por metro cuadrado, mientras que los termoplásticos de polisulfona tienen energías de fractura de varios kilojoules por metro cuadrado. Al igual que la resistencia a la fractura de los materiales metálicos o cerámicos, los materiales poliméricos también se ven influenciados por la microestructura y la temperatura a la cual se realizan los ensayos. Por ejemplo, en los ensayos de impacto, el comportamiento viscoelástico de los materiales poliméricos también ayuda a comprender las propiedades, ya que a muy altas velocidades de deformación, como en una prueba de impacto, no hay tiempo suficiente para que las cadenas se deslicen causando deformación plástica. En estas circunstancias, los termoplásticos se comportan de manera frágil y tienen valores pobres al impacto. El ensayo Charpy aporta una información de gran calidad y utilidad para el ingeniero, en tanto que ofrece la respuesta del material en condiciones de velocidad de aplicación de fuerzas o de cargas muy rápidas, en condiciones de impacto. Para la realización del ensayo de impacto en materiales poliméricos es habitual utilizar el péndulo Charpy. Se deberá preparar la probeta de forma adecuada mediante la realización de una entalla con el fin de asegurar la rotura. Inicialmente se identifica el punto central de la probeta para practicar la entalla según normativa y se lleva a una máquina entalladora o brochadora con una brocha especial con una geometría en forma de V para proceder a la realización de la entalla, que actuará como un concentrador de tensiones durante la realización del ensayo de impacto. A continuación, procedemos a la realización del ensayo mediante la colocación de la probeta, en este caso con entalla, la entalla siempre mirando
hacia la parte trasera y se procederá a la realización del ensayo con el péndulo de 6 julios de energía. En este caso rompe la probeta con una energía de 0,27 julios. Se observa que efectivamente se ha producido la fractura de la probeta y a partir de la energía absorbida y la sección transversal de la probeta rota es posible estimar el valor de la resiliencia del material en condiciones de impacto. A bajas temperaturas, en un ensayo al impacto se observa comportamiento frágil, en tanto que a temperaturas más elevadas, donde las cadenas se mueven con mayor facilidad, se observa un comportamiento más dúctil. Termoplásticos en compuestos de matriz polimérica. Las matrices termoplásticos tienen formas de cadenas lineales que pueden transformarse en estado fundido. En la mayoría de los procesos de fabricación, las matrices termoplásticas se calientan, luego se forman mediante moldeo, inyección, extrusión o termoformado, antes de enfriarse para que el producto terminado conserve su forma. Esta operación es reversible, no se oxidan, tienen una alta resistencia a la corrosión y son excelentes aislantes térmicos y eléctricos. Por su ligereza, alta resistencia mecánica y resistencia a los efectos del medio ambiente, los termoplásticos son un material ideal para muchas aplicaciones. A continuación vemos un ejemplo del uso de termoplásticos en elementos de aviones LATAM. En la descripción de este video encuentran un link a un caso de innovación del uso de termoplásticos en la fabricación de suelos para caballos, en donde la resistencia a fractura juega un papel importante.